¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren todos ustedes muy bien. El video del día de hoy trata sobre una entrevista que le realizó el diario Le Figaro al señor Emmanuel Todd en París, Francia. Eh, para esto, el señor Emmanuel Todd es un reconocido antropólogo y analista muy acertado que ha predicho pues eh, acontecimientos tan grandes como la disolución de la Unión Soviética. Y este artículo lo titula el señor Todd, Le Troisième Guerre Mondiale et commence. O sea, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y la Tercera Guerra Mundial, como él le titula en su nueva tesis, Todd es bastante acertado. Predice correctamente pues, cosas pues, muy importantes en la geopolítica, ¿no? Eh, Varias de ellas, como les citaba yo, la caída de la Unión Soviética, mucho antes de que ocurriera. Y él estaba bastante solo en ese momento. En ese momento, pues, lo, nadie creía en eso, por no decir que lo tildaban de loco, ¿no? Y así, desafortunadamente, no encontré yo el artículo ese para eh, ponernos un poquito en contexto, ¿verdad? Donde él predecía la disolución de la Unión Soviética, ¿verdad? Ex-URSS. No lo pude encontrar. Pero Emmanuel Todd es uno de los grandes intelectuales franceses de la actualidad y afirma que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Traduciendo los puntos de vista de esta fascinante entrevista, discúlpeme, pero como es en francés y el traductor, pues como que no es muy. Les voy a compartir la página del diario Le Figaro Box, eh, ¿verdad? Déjenme, le pongo el traductor al español, que como les digo, no es muy correcto, pero aquí, como veremos, ya nos dice, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Me pareció muy interesante. Esto lo sube, el Le Figaro Box es digamos que la versión digital del diario Le Figaro, ¿verdad? Y es el señor Emmanuel Todd. Y le recomiendo la entrevista, únicamente que, como les digo, trae algunas cosas, en, es decir, la traducción del francés al español es bastante deficiente, ¿verdad? Y, pues como quiera, ahí se puede ver. Bien. Y sin más comenzamos, ¿verdad? Aquí está la portada de Le Figaro eh, del día de hoy, ¿verdad? Aquí lo puede usted buscar, ¿verdad? Pero lo puede encontrar mejor digamos que eh, en la versión en Le Figaro Box, o sea, en la versión digital. Te la recomiendo, vale la pena. Y sin más, pues comenzamos, ¿verdad? Él dice que es obvio que el conflicto que comenzó como una guerra territorial limitada
se está convirtiendo en una confrontación económica global entre todo Occidente, por un lado, y Rusia y China por el otro. Se ha convertido en una guerra mundial, a decir del señor Todd, ¿verdad? Él cree que Putin, el presidente Putin, cometió un gran error desde el principio. Y es que en la víspera de la guerra todos vieron a Ucrania no como una democracia incipiente, sino como una sociedad en decadencia, en un estado fallido en ciernes. Creo que el cálculo del Kremlin fue que esta sociedad en descomposición se derrumbaría al primer golpe. Pero lo que hemos descubierto, por el contrario, es que una sociedad en descomposición, si se alimenta con recursos financieros y militares externos, puede encontrar en la guerra un nuevo tipo de equilibrio e incluso un horizonte de esperanza. Diría yo que Kiev hubiera caído en 4 semanas, digamos, si no hubiera entrado, digamos, la oportuna eh, ayuda occidental, ¿verdad? Con armamento y tropas y todo, y pues lo que provocó es que la bronca se hiciera más grande. Dice estar de acuerdo con el análisis de Mersmer del conflicto. Mersmer nos dice que Ucrania, cuyo ejército ha sido tomado por soldados de la OTAN, efectivamente, puesto que ahorita ya la guerra ya escaló no de Ucrania contra Rusia, sino de la OTAN contra Rusia. Y de la OTAN, por supuesto, hablemos de estadounidenses, británicos, polacos, franceses, toda una caterva. Desde al menos 2014 era, por lo tanto, un miembro de facto de la OTAN y que los rusos habían anunciado que nunca tolerarían a Ucrania en la OTAN. Desde su punto de vista, los rusos están, por lo tanto, en una guerra defensiva y preventiva. Meisner agregó que no tendría motivos para regocijarnos con la eventual dificultad de los rusos, porque dado que esta es una pregunta existencial para ellos, cuanto más difícil sería y más duro golpearía el análisis, al parecer cierto. Eh, y ahí es interesante eh, ver la cuestión de que lo que se miraba como un estado fallido, es decir, un estado corrupto, en donde todo el mundo se dedicaba a hacer negocio. Pero pues, de hecho era un estado tomado desde 2014 y armado y alimentado por la OTAN, por supuesto. Y pues la cuestión ha ido escalando a juicio mío porque no nada más fue un error de cálculo de Rusia, sino que también fue un error de cálculo de la OTAN, de los Estados Unidos, puesto que apostaron a que iba a caer muy rápido Rusia, puesto que con sus famosas sanciones del infierno, the Hell Sanctions, del señor Biden, del presidente de los Estados Unidos, apostaron a que iba a caer muy rápido. Entonces se equivocaron, ambas partes. Sin embargo, algunas críticas para Meisner, como buen estadounidense, diría yo como Todd Meisner, como buen estadounidense, sobreestima a su país porque considera que si para los rusos la guerra de Ucrania es existencial, para los estadounidenses es básicamente solo un juego de poder, entre otros. Después de Vietnam, Irak, Afganistán, ¿qué es más debacle?
y qué debacle más. El axioma básico de la geopolítica estadounidense es, si podemos hacer lo que queremos porque estamos protegidos, lejos de los océanos nunca nos pasará nada. Nada sería existencial para Estados Unidos. Análisis insuficiente que hoy lleva a Biden a proceder sin pensar. Estados Unidos es frágil. La resistencia de la economía rusa está empujando al sistema imperialista, al sistema imperial estadounidense hacia el precipicio. Nadie esperaba que la economía rusa resistiera el poder económico de la OTAN. Creo que los propios rusos no lo anticiparon, ni ellos se la creen. Sin embargo, ahí están los números. Si la economía rusa resistiera indefinidamente las sanciones y consiguieran agotar a las economías europeas mientras ella misma permanece o permaneciera respaldado por China, los controles monetarios y financieros estadounidenses del mundo colapsarían. Y con ello la posibilidad de que Estados Unidos financie su enorme déficit comercial que se utiliza en la guerra, para nada. Por lo tanto, esta guerra se ha vuelto existencial para los Estados Unidos, dado que está amenazando pues todo el sistema económico del mundo, puesto que Europa no puede darse el lujo de seguir financiando una guerra hasta el infinito. Todos apostaron a que Rusia iba a caer económicamente rápido y que pues el pueblo iba a tirar a Putin, pero resulta que no. Ni los Estados Unidos ni Europa, mucho menos Rusia, pueden retirarse del conflicto. No pueden dejarlo ir, pues. Por eso estamos ahora en una guerra sin fin, en un enfrentamiento cuyo desenlace debe de ser el derrumbe de uno o del otro. El señor Meitner cree que los Estados Unidos en declive, pero lo ve como una mala noticia para la autonomía de los estados vasallos. El Internet ha producido una interacción humana con los Estados Unidos en una anglósfera de tal intensidad que sus élites académicas y mediáticas y artísticas son, por así decirlo, anexionadas en el continente. Todo el mundo quiere y voltea a ver a los Estados Unidos y quiere vivir en los Estados Unidos. Y el que no tiene dinero, pues se va de ilegal y como quiera, guste y mande, le hace para llegar al sueño americano. Y el que tiene mucho dinero, no, él compra residencia en Miami. Pues faltaba más. Y así pues, como dice el señor Todd, en el continente europeo estamos algo protegidos por nuestras lenguas nacionales. Pues yo diría que no se sientan tan seguros, pero la caída de nuestra autonomía es considerable y rápida. Pierdes autonomía, pues vas perdiendo tu nacionalismo, porque quieras que no, te van imponiendo otros clichés y luego, como dice el señor Tom, el Internet. Y dice, nuestra economía es considerable y más rápida. Recordemos la guerra Irán-Irak, cuando el presidente Chirac de Francia, el presidente Schröder de Alemania y el presidente Vladimir Putin celebraron una conferencia de prensa conjunta contra la guerra. Subraya la importancia de la habilidad y la educación. Estados Unidos tiene ahora el doble de población que Rusia, 2.2 veces.
en grupos de estudiantes, pero Estados Unidos solo tiene el 7% de estudiantes de ingeniería, mientras que en Rusia es el 25%, lo que significa que con 2.2 veces menos gente estudiando, Rusia forma un 30% más de ingenieros. ¿Por qué la importancia de los ingenieros? Pues porque para la guerra, pues no necesito muchos economistas, no necesito muchos eh, gente con licenciaturas en cuantas ciencias se le ocurra a usted. Se requieren ingenieros para el manejo de las armas y para la construcción, pues, y fabricación de armamento. Lo que quiere decir que Rusia tiene cierta ventaja, pues es el 25, lo que significa que son 2.2 veces eh, de ingenieros, ¿verdad? La gente estudiada en Rusia forma un 30% más de los ingenieros de Estados Unidos. Llenan el vacío los Estados Unidos con estudiantes extranjeros, pero son principalmente hindús y aún más chinos, ¿verdad? Esto no es seguro y ya está disminuyendo. Es un dilema de los estadounidenses, puesto que un estudiante o un ingeniero chino o hindú, pues si ve que la cuestión está empeorando, aparte que hay ahorita bastante racismo en contra de los chinos en los Estados Unidos, por el mismo duro y dale que tiene el gobierno de los Estados Unidos en contra de China y pues por decirlo de algún modo ha satanizado a la gente que sin deberla ni temerla está trabajando en los Estados Unidos. Y de ellos hay muchos, muchísimos ingenieros, hindús y chinos sobre todo. Y solo puede enfrentar la competencia de China importando mano de obra china calificada. Es decir, se traen chinos para poder competir eh, con la mano de obra calificada china. Sobre los aspectos ideológicos y culturales de la guerra, cuando vemos que la Duma rusa aprueba una legislación aún más represiva sobre la propaganda lésbico, gay, transgénero, nos sentimos superiores, cita Todd, puesto que el francés promedio es más liberal y permite todo eso, y cambios de sexo, y bueno, whatever. Puedo sentir eso como un occidental común, pero desde el punto de vista geopolítico, si pensamos en términos de poder, es un error. En el 75% del planeta la organización de parentesco era patrilineal y uno puede sentir una fuerte comprensión de la actitud rusa. Para el colectivo no occidental, Rusia afirma un conservadurismo moral tranquilizador. Él, él continúa, la URSS tenía una cierta forma de poder blando, pero el comunismo básicamente horrorizó a todo el mundo musulmán por su ateísmo y no inspiró nada en particular en la India. Fuera de Bengala Occidental y Kerala, sin embargo, hoy en Rusia, que se ha reposicionado como el arquetipo de gran poder, no solo anticolonialista, sino también patrilineal y conservador de las costumbres tradicionales, puede seducir mucho más. Por ejemplo, es obvio que la Rusia de Putin, habiéndole vuelto la moral conservadora, se ha vuelto simpatizante de los saudíes y de la gente del Oriente Medio en general. Que yo estoy seguro de que tengo un poco de dificultad con los debates estadounidenses sobre el acceso de las mujeres
transgénero en el baño de las damas, por supuesto. Los medios occidentales son trágicamente divertidos. Siguen diciendo que Rusia está aislada. Rusia está aislada. Pero cuando miramos los votos de la ONU, vemos que el 75% del mundo no sigue a Occidente, que entonces parece más pequeño. Con una lectura antropológica o de antropólogo que es el señor Todd, de esta división entre Occidente y el resto, encontramos que los países de Occidente a menudo tienen una estructura familiar nuclear con un sistema de parentesco bilateral, es decir, donde el parentesco masculino y femenino son el equivalente en la definición de la sociedad social, estado de niño dentro del resto, con el grueso de la masa afroeuropea y asiática encontraremos organizaciones familiares comunitarias y patrilineales. Entonces vemos que este conflicto descrito por nuestros medios como un conflicto de valores políticos es en un nivel más profundo un conflicto de valores antropológicos. Es este aspecto inconsciente de la división y esta profundidad hace que la confrontación sea peligrosa. Y ahí tiene usted razones para pues ponerse a pensar un poquito, puesto que si acá en la masa occidental y no en toda, diría yo, digamos que por ejemplo, pues los países europeos es más, menos mal visto, quizá, como sería la palabra correcta, pues la cuestión lésbico, gay, transgénero y demás cosas de esas. Porque digamos que para la América Latina no es tan bien visto esa cuestión. Digamos que ellos creen que están muy avanzados eh, en la cuestión de derechos humanos y mayor permisividad. Pero resulta de que para la mayor parte del mundo eso no es correcto y para la guerra menos. Eh, digamos que se necesitan más machotes, un poquito de humor, ¿verdad? Bueno, todo depende del punto de vista de las personas, ¿verdad? Respetando todo tipo de géneros y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero eh, sí, los rusos eso lo tienen allá prohibido, súper prohibido. Alguien que manifiesta una tendencia sexual contraria a lo que requiere el gobierno, manicomio, rapidito. Y el pensamiento de Todd rima bien, eh, pues en cuanto a la cuestión de que ya empezó una tercera guerra mundial. Digamos que no de jure, pero sí de facto. Ya hay muchos países ahí involucrados y se está extendiendo. Y la guerra es como los incendios. Todo el mundo sabe cómo empezó, pero nadie sabe cómo va a acabar, porque son muy difíciles de apagar las llamas de la guerra. Así que este es el análisis que hace el señor Todd. Como les digo, lo pueden ver completo, todo el artículo en el diario Le Figaro, en la versión digital, ya les mostré al principio. Ahí pueden ver ustedes
toda la entrevista completa, ¿verdad? Nada más, pues claro, le ponen ustedes el traductor del francés al español y poco distorsionada, pero la van a poder ver. Es más larga, pero la resumí un poco porque hay muchas imprecisiones en la traducción y saqué lo mejor que podía. Y así pues, amigos, es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Es cortito porque no quise revolver otros asuntos porque me pareció muy interesante el análisis o la entrevista que le hace más bien el diario Le Figaro al señor Todd, porque el señor Todd no es articulista, es antropólogo, pero una persona muy acertada en sus predicciones, digamos, porque pues también es futurólogo el señor, ¿verdad? Anticipa acontecimientos que vienen. Y como les decía, es todo por el artículo del día de hoy. Espero les haya gustado. Les pido que me regalen un like o un dislike, ya saben, se vale de todo. Eh, y si se quieren suscribir al canal, pues adelante, ¿verdad? Y pues es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.